Rusia. Como les decía, el ejemplo nos dice el gobierno municipal de Villazón elabora el presupuesto de recursos para 2027. Para ello tiene la siguiente información histórica y la estimación de los recursos propios para 2027. Como les decía previamente, tenemos datos desde 2023 a 2026 de cada impuesto. Miren, por ejemplo, aquí adicionalmente se les indica qué método de pronóstico tienen que utilizar para estimar el valor de cada uno de estos impuestos o tasas, según el caso. Lo correcto en la vida real no es esto, obviamente, es utilizar un método y ya, pero aquí nuevamente utilizo varios métodos para mostrarles que cualquiera de estos puede utilizar. La ley no nos dice tienes que utilizar este. Cualquiera pueden ser, o cualquiera de estos métodos, muchos ya los conocemos, otros no, pueden ser utilizados. Entonces, miren, para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, aquí está la información pasada, nos dicen que hay que aplicar para estimar el presupuesto de 2027 el método de regresión lineal. Ya sabemos cómo aplicar este método. Para el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, nos piden utilizar el método de variación porcentual, que igual ya sabemos cómo aplicar ese método. Para el impuesto municipal a la transferencia de inmuebles, necesitamos utilizar el método de variación absoluta. Igual ya hemos aprendido a utilizar esta metodología, pero noten que, por ejemplo, para el impuesto municipal a la transferencia de vehículos tenemos que utilizar el método de promedio ponderado, aquí está abreviado promedio, ponderado creciente, es otro método de estimación. Para la tasa de aseo urbano nos piden utilizar P simple, quiere decir promedio simple, la media aritmética. Y para los ingresos del Hospital San Roque nos piden utilizar el método de suavización o suavización exponencial simple. Para ello necesitamos este valor, el valor de alfa. Ahí están los montos históricos reales. No voy a dar lectura para no perder tiempo valioso. Después vamos a utilizar cada cifra. Y nos dicen adicionalmente, se espera que se cumpla la proyección de contracción económica del 3,3% del Fondo Monetario Internacional. Hace algunos días atrás, el FMI ha ajustado la proyección para Bolivia y ha indicado que de ahora en adelante, hasta 2027, se prevé una contracción económica del 3,3%. Que tiene que considerar ese dato. Nos indican además, se espera que exista un aumento de contribuyentes del 2%. Otro dato que consideramos para la proyección. Nos dicen las transferencias del Tesoro General de la Nación por coparticipación tributaria, participación popular e IDH. Ya saben, IDH es el impuesto directo a los hidrocarburos. Alcanzarán a bolivianos 18.412.523 y bolivianos 130, o 5.132.411 respectivamente. Se espera emitir 104 certificados de salud ambiental con un costo de bolivianos 3.000 cada uno. Se pretende emitir 65 certificaciones catastrales a bolivianos 550 cada una. Se busca emitir 175 certificados de aprobación de planos por a bolivianos 780 cada uno. Estimaciones se esperan emitir 126.560 facturas de uso de terminal a bolivianos 2,5 cada una. Asimismo, se busca emitir 340 patentes municipales de funcionamiento
a bolivianos 950 cada uno. Y ahí nos dan los códigos. En este caso, ya les estoy dando los códigos por el hecho de que en el material que les he proporcionado no están. Lo hago para que no tengan el problema de imprimir varios documentos. Entonces ahí les digo cuáles son las fuentes de financiamiento. Eso se codifica. Están las transferencias del Tesoro General de la Nación, tienen el código 41. Los recursos propios tienen el código 20. Por su parte, también les doy los códigos pertenecientes a los organismos financiadores. Está, por ejemplo, el Tesoro General de la Nación, coparticipación tributaria, el código 113. Tesoro General de la Nación, el impuesto directo a los hidrocarburos, 119. Y los recursos propios de, en este caso, del gobierno autónomo municipal, esto es lo que quiere decir GAM, alcanzan a 210. Por último, nos dan los códigos ET, que son las entidades de transferencia. La entidad de transferencia es la institución que nos transfiere los recursos. Aquí están recursos propios, cuatro ceros, el RUAT, en su momento les voy a explicar qué es el RUAT, 0999, y el Tesoro General de la Nación, en este caso, el código 0099. Y nos dicen, determine, inciso A, estime el presupuesto de recursos para los rubros mostrados en la tabla. Utilice los métodos señalados, redondeados decimales, aunque lo vamos a hacer directamente con el número entero, porque si aquí el dato está con número entero, también lo vamos a expresar así. Y inciso B, elabore el presupuesto de recursos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la práctica relacionada a la elaboración del presupuesto de recursos. Ahora, primero, no podemos empezar con el presupuesto si no tenemos el dato de los montos estimados para cada partida o para cada rubro de ingreso. Entonces hay que proceder pues primero a la estimación. Vean que cuando uno trabaja con el presupuesto público, no quiere decir que ya no va a hacer cálculos numéricos. Sigue y obligatoriamente tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque, como les decía en clases anteriores, tengo que respaldar el por qué estimo esta cifra, por qué digo que aquí va a ser tal monto. Tiene que haber un respaldo, la memoria de cálculo. Entonces vamos, por favor, ustedes trabajen en sus cuadernos, por favor. Yo voy a trabajar aquí. Prefiero trabajar aquí en el Word, es más fácil de trabajar, más claro para ustedes que trabajar en una pizarra. Entonces vamos a empezar con este. Nos piden elaborar el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. No elaborar, determinar, estimar el monto. Entonces vamos a la resolución de esto. Vamos al inciso A, donde nos piden las estimaciones. En este caso vamos a hablar del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. El abreviado es el IPBI. El impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, el IPBI, nos dicen que vamos a utilizar como método de pronóstico el método de regresión lineal. Vean ustedes el enunciado, regresión lineal. Nos recordarán ustedes que en este caso, para aplicar el método de regresión lineal, esto se basa en la función de regresión lineal y igual a A más B por X,
No olviden que Y en este caso representa las ventas y X las gestiones. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Hallar pues el valor de dos constantes, A y B. Para ello, recordarán y voy a volver a insertar, existen fórmulas que nos permiten su cuantificación. Ya es bastante la cantidad de veces que hemos utilizado estas fórmulas, no se olviden, estamos volviendo a emplearlas una última vez. Entonces, si ustedes recuerdan, para estimar estas cifras utilizamos estas fórmulas n por la sumatoria de xy menos la sumatoria de los valores que representan la variable y por la sumatoria de los valores que representan la variable x, y en el denominador n por la sumatoria de los valores que representan la variable x al cuadrado menos la sumatoria de los valores que representan la variable x, todo esto al cuadrado. Y está, para que recuerden. Y por su parte también podemos calcular a. No olviden que a es igual a la sumatoria de los valores que representan la variable y menos b por la sumatoria de los valores que representan la variable x entre. Ahí está, nuestras fórmulas ya utilizadas en clases anteriores. Entonces, recuerden que obligatoriamente para el trabajo tenemos que utilizar una tabla que nos permita consolidar los datos. Entonces, si recordamos, vamos a utilizar la tabla. Bueno, en este caso, una tabla que contenga 4 columnas. Vamos a estrechar esto. No olviden que el dato de la gestión, que es un dato que está como referencia, representa pues la variable x en este caso. Luego tenemos el impuesto como tal, lo voy a abreviar, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Su abreviación es el IPB, representa la variable y en base a ello requerimos necesariamente calcular dos datos adicionales. Si ustedes recuerdan, la multiplicación de xy o de yx, como quieran expresar, y el valor de x elevado al cuadrado. Ahí está, noten el procedimiento, ya lo hemos utilizado, ustedes conocen muy bien. Trabajamos con los datos que se nos ha proporcionado. Entonces, copiamos las gestiones, por favor, de 2023 a 2026. Y no olviden que para motivos prácticos, cada gestión tiene que ser expresada como un número natural para que el trabajo no resulte ser complicado. Ahí está. El impuesto en cuestión, vamos a ir copiando por favor estas cifras. Bueno, particularmente yo puedo hacer esto de manera mucho más rápida aquí utilizando el Word. Y ni qué decir si estuviera utilizando el Microsoft Excel. Pero ahí está. Copiamos por favor los montos de las gestiones. Cada gestión, no olviden, se representa con un número natural. Y copiamos el dato de el impuesto en cuestión, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Muy bien, entonces ahora lo que
tenemos que hacer es calcular los productos o elevar al cuadrado los datos que nos solicita. Entonces, por ejemplo, 1 por 4.237.372 va a ser pues 4.237.372 y el número 1 elevado a cualquier potencia que no sea infinito es 1. Ahora, en esta segunda fila, multiplicamos 2 por 4.199.397. Y por favor, si hay algún error en algún cálculo, me lo comunican. 8.398.792, que es el valor de x elevado al cuadrado, es 4. Siguiente, multiplicamos 3 por 4.256.384, 12.769.152. Reitero, cualquier error me comunican. 3 elevado al cuadrado, 9. Y por último, 4 por 4.233.359. Si no me equivoco, el resultado 16.933.436 y 4 al cuadrado nos da 16. Reitero, por favor, verifiquen en caso de que haya algún error y ahora, si no hay errores, procedan a sumar todos estos valores. Voy a proceder a la suma correspondiente. Y por favor, si cometo algún error, me lo comunican. La suma de la columna gestión nos da como resultado 10. La suma, y sumamos por favor la columna correspondiente al impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Y por favor, por eso hagan el seguimiento, no solo se dediquen a observar la transmisión. 16.926.512. Por su parte, sumamos la columna XY y por favor, reitero, ustedes tienen que verificar los resultados de cada suma. En este caso, si no me equivoco, y por eso confirmen o siempre respalden si estuviera cometiendo algún error, la sumatoria de la columna XY, 42.338.754. La columna X al cuadrado suma 30. Muy bien, entonces ahora sí, con esos datos yo puedo trabajar con seguridad el pronóstico en cuestión. Entonces, como me indica la fórmula para hallar el valor de B, utilizo la fórmula que está aquí arriba. Un momentito, por favor. Ahí está. B igual. N en este caso son 4 gestiones consideradas, multiplicado sumatoria de XY, 42.338.754, menos sumatoria de Y, 16.926.512, por sumatoria de X abajo, 4 que multiplica la sumatoria de X elevado al cuadrado, en este caso 30, menos la sumatoria
de los valores que representan la variable x, 10, y esto lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Con esto podemos calcular el valor correspondiente a la constante b. Si alguno de ustedes ya tiene esto, por favor va a contrastar con el dato que a continuación voy a obtener. Si no me equivoco, 4494.8. Cualquier error, por favor, lo comunican. Ahora vamos a calcular A. Tenemos arribita la fórmula sumatoria de los valores que representan la variable y, 16.926.512 menos B, 4494.8, y sumatoria de X, 10. Todo esto lo dividimos entre N, que en este caso es 4. Por favor, todos vayan, como les digo, no solamente se dediquen a copiar, por favor vayan a determinar si los valores que estamos obteniendo en este caso son correctos. Cualquier error, por favor, lo comunica. Entonces, ya tengo los dos valores que necesito. Entonces, directamente puedo hacer el pronóstico. Entonces, el pronóstico, en este caso estoy calculando el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles para 2027, como nos indica la fórmula de regresión lineal. A, 4.220.391 más B, 4.494.80. Y como estamos pronosticando el dato para 2027, que sería la siguiente gestión, el número natural que le correspondería es el número 5. ¿Y está? Entonces, por favor, si no me equivoco, el pronóstico de este impuesto, y reitero, pueden verificar, 4.242.865. Ahí está. Entonces, miren, no hemos adivinado, porque ese es el gran problema en gestión pública, y por eso les llega las auditorías después. No saben justificar por qué han estimado cierta cifra. Si no sé, si no tengo el justificativo, pues puedo ser sujeto a una responsabilidad por la función pública. Esto no olviden que estamos hablando de recursos públicos. Si existe una malversación y el hecho de no saber pronosticar esto es una malversación, pues está sujeto a una responsabilidad administrativa. Eso les van a enseñar, o quizá los que están llevando gestión pública ya están aprendiendo de eso. Pero hay que complementar el pronóstico con el método económico administrativo. ¿Por qué? Porque si ustedes dan lectura al enunciado, tenemos estos datos que, como les decía en la parte teórica, nos indican las directrices de formulación presupuestaria, que hay que considerar el comportamiento de varias variables económicas, no solamente lo que aquí les hablo de la contracción económica, son varias.
y además algún comportamiento posible de la demanda. Y la demanda para una institución pública generalmente son los usuarios o contribuyentes. Entonces vamos a utilizar los datos que en este momento acabo de resaltar de color celeste y esto necesariamente nos obliga a aplicar pues este famoso método económico administrativo. No ha sido en vano que se les ha enseñado, no es que por un capricho personal yo les enseñé, son metodologías que, reitero, nos ayudan bastante. En este caso, no olviden que el pronóstico de ventas es igual a las ventas, bueno, no siempre es ventas, pueden pronosticar con el método que a ustedes les parezca, o el dato, la información que a ustedes les parezca, ventas, compras, producción, costos, gastos, no hay limitante. Generalmente esto se utiliza para pronosticar ventas o en este caso recursos, pero puede utilizarse para estimar otro tipo de datos. No hay problema. Momento estoy buscando el más menos, que es un símbolo habitual en esta fórmula, no se olviden. Un momentito, vamos a buscar por ahí dónde está el más menos. Creo que también es posible de esta manera. Muy bien, un momentito, ya saben ustedes, es más menos. Voy a ubicar el símbolo. No lo vamos a anotar más menos, en este caso para evitarnos esfuerzos innecesarios. Y no olviden la fórmula más menos A, más menos B, o pero más menos C, más menos R. Un momentito, un problema con los símbolos. Cerramos el corchete, abrimos un paréntesis, 1 más menos E, cerramos la llave, van a disculpar, hay un problema con el teclado de esta computadora, está mal calibrado, por eso es difícil encontrar la tecla correspondiente al símbolo o contrario a la llave de apertura. Muy bien, aquí sabemos que es la llave de cierre y 1 más menos A. Muy bien, ahí está. Entonces, esta es la fórmula del método económico administrativo. Ya saben ustedes, como les había mencionado, bastantes clases ya hemos utilizado esto. Sin duda alguna ya muchos deben saber esto de memoria. Entonces, vamos a continuar con el trabajo. Y tenemos, si ya les había dicho, no es necesario tener todos los datos para poder aplicar la fórmula. Basta con tener algunos datos al alcance y podemos aplicar la fórmula. En este caso, el dato de B dentilabial es de el valor que habíamos obtenido antes, esos 4.242.865.
Ahí está, justamente. Y no, en este caso no van a observar que hay los datos de A, de C y de R. Ya les he dicho, no es obligatorio que ustedes tengan todos los datos al alcance. E, en este caso, si ustedes recuerdan, representan las influencias o fuerzas económicas. Y en este caso están representadas por esta proyección de contracción económica del 3,3%. Como nos hablan de una proyección de contracción, el término contracción se entiende como o con signo negativo. Entonces, menos 3,3% o su equivalencia es menos 0,033. Por su parte, también tenemos a disposición el valor de A en mayúscula. En este caso, también está aquí. Por su parte, nos dicen que se espera que exista un aumento de contribuyentes del 2%. Entonces, este aumento de contribuyentes está vinculado con las metas que tiene el municipio. El municipio siempre quiere llegar a más contribuyentes, entonces representa pues una fuerza administrativa. Como nos indican que se espera un aumento de contribuyentes del 2%, ese aumento se vincula con un signo positivo. Ahí está, entonces ya podemos aplicar la fórmula. Bueno, voy a hacer la corrección. Aquí está el más menos, como les decía. Entonces, reitero, con esos datos podemos utilizar o aplicar la presente fórmula y encontrar el pronóstico correspondiente. Reitero, no es necesario que haya todos los datos. El pronóstico en este caso va a ser igual 4.242.865. Si no hay A, C y R minúscula, entonces directamente cero. Es un dato que nos sirva. Cerramos el corchete por 1 y en este caso E vale menos 0,033. Cerramos la llave. 1 y A vale 0,02. Ahí está. Aplicamos o calculamos el valor a partir de esta operación. Y por favor, si cometo algún error, me corrigen. Lo vamos a redondear esto a dos números decimales. No, perdón, a un número entero. 4.184.907. Y esta va a ser nuestra verdadera o más posible recaudación para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles para la gestión 2027. Ahí está, revisen por favor, cualquier error me lo comunican. Entonces, no olviden que de todas maneras nosotros tenemos que aplicar los métodos que habíamos aprendido en clases anteriores. Entonces, no es en vano que se les ha enseñado esto. Son procedimientos que son útiles en situaciones de la vida real. Y reitero, si uno presenta este monto estimado, todo el procedimiento que se ha realizado para estimarlo es su memoria de cálculo, es lo que justifica que ese es el presupuesto que se va a posiblemente recibir en el futuro. Ahí está, ya tenemos
el cálculo para el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Muy bien. Entonces ya hubiéramos trabajado con el primer impuesto, ya está. Vamos al segundo, por favor. En este caso es el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Entonces, por debajo colocamos impuesto a la propiedad de vehículos automotores. El IPVA se abrevia de esa manera. Y en este caso nos están pidiendo como método de pronóstico utilizar el método de variación porcentual. Otro método que, reitero, ya lo conocemos, es fácil de aplicar. En este caso solamente requerimos de formular un cuadrito auxiliar que tenga tres columnas, en este caso la gestión. Lo voy a abreviar el impuesto, es el IPVA, impuesto a la propiedad de vehículos automotores, y luego, pues, donde realizamos o calculamos la variación porcentual. Entonces, tenemos todos los datos, los vamos a registrar. En este caso, estamos trabajando desde la gestión 2023 a 2026. Y los datos del impuesto en cuestión están aquí. Voy a copiar directamente las cifras, por favor. Y en ese caso, ahí está. Muy bien. Por el hecho del tiempo, vamos a quedar aquí. Seguramente ustedes tienen clases después. Seguramente tienen que tener un poco de descanso, especialmente con sus dispositivos. Por ende, vamos a continuar el trabajo, la clase del día viernes. No olviden que mañana tenemos el examen. El examen se va a tomar en el ambiente 305, por favor, en el horario de clases. Muy bien, entonces vamos a quedar aquí. Las grabaciones de las clases lo voy a subir en este caso a YouTube, y les voy a compartir el enlace para que quienes gusten, quienes hayan, en este caso no entendido alguna parte de los procedimientos de la explicación, puedan revisar la grabación. Muy bien, entonces nos vemos, señoritas jóvenes, hasta el día de mañana. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego.